Buenas tardes, amable auditorio. Su periódico Columnas de México presenta su programa Ventana Política, una mesa de análisis político de la región. Transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la colonia República Oriente. Este programa en especial está dedicado a la memoria de nuestro director y fundador y querido amigo, el ingeniero Adrián Garza Pérez. La noticia de su fallecimiento nos llenó de tristeza y al mismo tiempo nos alienta para continuar con su legado. Desde estas cámaras enviamos a la familia Garza Pérez y a la familia Garza del Bosque nuestro más sincero pésame. Nuestros compañeros invitados estuvieron de acuerdo en realizar este programa en su memoria, mismo que agradecemos. Adrián fue un periodista honesto, lleno de valores, valiente y que no dudaba en señalar todas aquellas situaciones irregulares que existían en nuestra sociedad. Decían los antiguos que existía una piedra llamada lapislázuli y con esa piedra se podía escribir en el cielo. Estamos seguros que Adrián en estos momentos estará escribiendo con lapislázuli entre las nubes sus muy atinados artículos. Bienvenidos. El tema de este programa es una mesa de análisis de la elección 2024 y su lectura. Nos acompañan dos periodistas indiscutibles y muy experimentados y aparte excelentes amigos. Saludo a Jesús Alfonso Jiménez Chuy Chuy. Bienvenido, Jesús. Gracias. También saludo a otro apreciado periodista, Gerardo Hernández González. Bienvenido, Gerardo. Mucho gusto, Chuy, buenos días. A la audiencia, muy buenas tardes. Vamos a permitirnos dar a conocer algunos datos de nuestros invitados. Gerardo Hernández González es corresponsal de Televisa, 1+1 y titular del programa Última Hora de 1974 a 1981. Fue director de noticias El Sol de la Laguna de 1983 al 88. Entre 1988 y 1993 fue director de comunicación social del gobierno del estado de Coahuila. Desde 1998 y a la fecha es director de Espacio 4, una revista de contenido político. Publica en Grupo Zócalo, El Siglo de Torreón, Scripta MTI, Progreso y Brief. Colabora en Mega Noticias Torreón, Televisión Azteca y Grupo Radio Estéreo Mairán. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. De nueva cuenta. En el caso de nuestro compañero Jesús Alfonso Jiménez, mejor conocido como Chuy Chuy, es conductor del noticiero Despega con Chuy Chuy de Telesaltillo. Ha sido reportero del Zócalo Saltillo desde hace varios años. Tiene 44 años de trayectoria en medios impresos y en el radio. Inició su carrera periodística en El Sol del Norte, después trabajó muy de cerca por 3 décadas en Vanguardia y desde 2013 trabaja para Grupo Zócalo, primero como periodista de la sección Negocios y conductor después de Radio Zócalo por 5 años. Bienvenido de nueva cuenta, Chuy Chuy. Muchísimas gracias. Pues para analizar este programa y poner sobre la mesa los temas que vamos a tratar, estaríamos hablando de realizar un análisis del proceso electoral federal 2024 en lo que se refiere a la elección presidencial. Hasta el día de hoy por la mañana, aun cuando no son resultados oficiales, porque a partir de mañana es cuando debe terminar el conteo distrital. Los números pues hablaban de que la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo
33.226.000 votos, con un 59.35% hasta hoy por la mañana. Xóchitl Gálvez y su alianza, 15.620.000 votos, con un 27.9% de la elección. Y Maynes con 5.832.000 votos, que es un sorpresivo 10.4%. Comparativamente con la elección del 2018, vemos que en el caso de Morena, que ya participó en esa elección, obtuvo 30 millones de votos con un 53%, lo que significaría que Claudia Sheinbaum rebasó esos números. En el caso del PAN, que es el dato que tenemos, el PAN obtuvo 12 millones de votos contra los 15 que hay ahora, pero con la alianza con el PRI-PRD, que fue el 22.27%, y el PRI obtuvo 9 millones de votos, 16.4%. Entonces, en el resultado, pues, la expectativa sería, bueno, pues con la suma de PAN y PRI, pues deberíamos de tener más de 30 millones de votos, ¿no? Cuando en la realidad, pues no fue ese número. Pero hay varios factores que confluyeron a esta elección en particular. Y yo el primer tema que quisiera poner sobre la mesa es ¿cuál fue la influencia de los partidos políticos que consideran ustedes en esta elección? Gerardo. Sí, antes que nada yo me sumo al homenaje a Adrián. Lo conocí durante el gobierno de Luis Mendoza Berrueto, un hombre íntegro de profundas convicciones, que participó en diferentes ámbitos políticos, económicos y al final en el periodismo. En el periodismo hizo Adrián una gran aportación. Fue un periodista que fecundó los medios de comunicación, que en ese momento no están en su mejor hora, en su mejor etapa. Hay una profunda falta de compromiso en muchos medios de comunicación con la sociedad, y eso se refleja en menores audiencias, menores lectores, en número, y en una desconfianza también social hacia los medios de comunicación. No es una generalización, hay excepciones en Saltillo, como ese grupo Zócalo y algunos otros, pero la participación de Adrián debe valorarse en su justa dimensión. Insisto, fecundó el periodismo, y yo me congratulo de que los hijos de Adrián hayan abrazado el proyecto que su padre inició con tanto entusiasmo, con tanta fe, y que tanto éxito tuvo. Uno de los legados más importantes de Adrián a la sociedad es justamente este espacio tan importante, y repito, celebro que los hijos abracen este proyecto, porque así estarán abrazando a su papá. Es una gran aportación que hizo a Coahuila y a los medios de comunicación. Y los partidos políticos jugaron un papel muy pobre en términos generales. Morena se funda en 2014, tiene un registro de 2014, y participa en la elección del 2016, en la intermedia de Peña Nieto, y obtiene un puñado de diputaciones federales. Sin embargo, en 2018, ese gran fenómeno político, no únicamente en México, en el mundo, un partido que se funda en 4 años y que en 4 años gana la presidencia de la República, gana la mayoría en el Congreso, pues debe tener una explicación. ¿Qué explica el éxito de Morena en 4 años? Varias circunstancias. ¿Qué explica el triunfo de López Obrador en el 18 y hoy de Claudia Sheinbaum en el 24? No lo explican ellos por sí mismos, lo explica una historia de México llena de injusticias, de privilegios. La riqueza está concentrada cada vez en menos manos, hay menos pobres, hay más radicalización en la sociedad y en la política. Entonces, en ese contexto, teníamos partidos tradicionales, PRI, que se funda como PNR en el 29 del siglo pasado, el PAN, que se funda en el 39,
El PAN era la única opción opositora para México durante mucho tiempo. Se funda por Gómez Morín y otros intelectuales mexicanos para combatir las políticas sociales de Lázaro Cárdenas, bajo una bandera ya muy conocida últimamente. Cárdenas es un peligro para México. ¿Por qué? Porque iba a llevar a México al socialismo, al comunismo, a expropiar propiedades, a quitarle la riqueza a quienes la tenían, y no fue así. Fue un gran presidente, sí expropió la industria petrolera que estaba en manos de extranjeros. Expropia tierras porque las tierras estaban concentradas en acaparadores que vivían en España o en otros países, los hacendados, este sistema feudal. Entonces crea otro sistema social y económico y político que se refleja en el ejido, que también fracasó por corrupción y por un constante bombardeo del interés afectado para que fracasara. El PAN pierde identidad, pierde principios, pierde orientación, cuando con Salinas de Gortari, en la elección del 88, en lugar de impugnar la elección y de apoyar a Cloutier y a Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos negocia con Salinas de Gortari legitimar una elección fraudulenta a cambio de posiciones políticas, de negocios. A partir de entonces se funden en intereses comunes políticos y económicos el PRI y el PAN. Surge como tercera opción el PRD, de una decisión del PRI, justamente porque Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, López Obrador se inconforman con la imposición de Salinas de Gortari, crean el Frente Democrático Nacional, que para mucha gente ganó la elección del 18. Posteriormente se funda el PRD y tiene la izquierda ya un paraguas. El PRD cobija a las diferentes corrientes de izquierda, radicales, anárquicas, moderadas, en un solo partido, el Sol Azteca. Tiene Cárdenas 3 participaciones para la presidencia de la República, en el 88, en el 88, después compite contra Zedillo y después compite contra Fox y pierde las 3. La votación conjunta de Cárdenas en 3 elecciones presidenciales no llega ni a la mitad de la que tuvo López Obrador en 2018. Cárdenas consigue una votación aproximada de 15, 18 millones de votos. Entonces, ya no había opciones políticas para los mexicanos que estaban inconformes con el viejo sistema. López Obrador lee muy bien la realidad del país, funda un movimiento que es partido, pero que no es partido, que es Movimiento de Regeneración Nacional. Yo le comentaba a Antonio Dávila, que en paz descanse, en algún programa de radio que me invitaba, que el puro nombre conectaba con la esencia mexicana. ¿Quién es la morena de México? Es la Virgen de Guadalupe. Entonces tiene una connotación muy amplia este nombre de este partido político, que consigue, insisto, en apenas 4 años la presidencia de la República, porque el PRI y el PAN terminan por aliarse con los poderes fácticos, con los grupos de interés, que son los que realmente imponen la agenda nacional. A esos grupos de interés, lo que más les conviene es un presidente débil, deslegitimado, sin carácter, como fueron Fox, como fue Calderón, como fue el propio Peña Nieto. Porque eran manipulables. La agenda de México la marcaron ellos durante más de 30 años, desde Salinas de Gortari. Entonces, había un mito en México de que el salario mínimo tenía que estar constantemente disminuyendo. Decían, si aumentamos el mínimo por encima de la inflación, va a haber una avalancha de precios. Entonces, si hay una inflación del 3% o del 8%, aumente ese salario 8%, que se anula. Para efectos prácticos y en términos reales de consumo, de adquisición, era un retroceso constante el salario mínimo. Y esto afectaba a millones de mexicanos. En este gobierno, el salario mínimo se ha aumentado como ningún otro. Y acumula un incremento al salario real muy importante.
Los programas sociales se han criticado a López Obrador, pero también hubo programas sociales con Salinas de Gortari, Solidaridad. Los hubo con Fox, los hubo con Calderón, los hubo con Peña Nieto, con otra orientación. Hoy los programas sociales tienen rango constitucional y no se pueden quitar. Y es un apoyo que llega directamente a cuentas particulares. El PRI y el PAN lo entregaban a sus estructuras políticas y la estructura política, a través de lideresas, lo repartía. Si había un subsidio de 1,000 pesos, llegaba al beneficiario 200 pesos. Se quedaban 800 en el camino. Nadie trabaja de Oxxo, decían. Sí. En cada etapa, a esos 1,000 pesos se le iban estando 100, 200, 150, 30 y llegaban 200. Ahí está la raíz del triunfo de Morena. Están llegando programas sociales incluso a quien tiene un estatus económico que podría no necesitarlo. Pero es un derecho constitucional. Entonces, el PRI, el PAN y el PRD fracasan por la miopía política, por la falta de miras. Ya está el castigo. Vota casi el 3% menos que en la elección del 18. Entonces, hubo filas en algunas casillas muy grandes y la gente que apoyaba a Xóchitl Gálvez decía, qué bueno, ya se va López Obrador, ya se va Morena, va a perder Claudia. Pues sí, nomás que esas filas votaron por Morena, en la mayoría. De 10, basándonos en este porcentaje del voto, de 10, 6 votaron por Morena, por Claudio Sheinbaum, y menos de 3 por Xochitl. Exacto. Entonces, lo que decía el presidente en su mensaje del día 2 de junio es muy importante. Ya está. Pero para eso hace falta nuevos partidos. La apuesta más inteligente en esta elección fue la de movimientos con Jorge Álvarez Maínez. Postuló un candidato que sabían que no iba a ganar, pero están apostándole al 2030. Decía Bismarck que los políticos piensan en la siguiente elección y los estadistas en la siguiente generación. En este caso aplica a Movimiento Ciudadano. No pensó en ganar el 24, está pensando en ganar el 30 o el 36, conectando con los jóvenes. Sí. Y el resultado está a la vista. Exactamente, perfecto. Bien, bueno, primero que nada quiero realizar un sencillo mensaje de homenaje a Adrián Garza Pérez. Lo que son las cosas, lo que es la vida, me lo encuentro hace algunos días junto con su hijo y me hace la invitación para venir a este programa. Quedamos de platicarlo y de ponernos de acuerdo. El viernes al mediodía recibo su llamada para formalizar la invitación y el sábado por la noche recibo la desagradable noticia de este infarto que le costó la vida. Entonces yo quiero como homenaje pues, decirle a María, a Fernando, a Adrián, sus hijos, que tuvieron un padre extraordinario, un excelente ser humano, pero sobre todo un ciudadano responsable, honesto, que primero trabajó como funcionario público, pero ahí no iba a tener lugar porque en la administración pública hay que ser cínicos, hay que ser mentirosos, hay que doblar las manos y eso no lo hacía Adrián. Adrián defendió los derechos humanos, defendió siempre a la gente, siempre fue claridoso, siempre tuvo sus convicciones muy firmes y fuimos muy afortunados los ciudadanos en que él haya dejado la política y la administración pública y haya tomado el camino del periodismo, donde deja un importante legado, un legado de honestidad, de transparencia y de preocupación por el bienestar de la comunidad. A sus hijos, a su familia, a la familia Garza Pérez, a la familia Garza del Bosque, mis más sinceras condolencias, mi pésame. Y bueno, sabemos que Adrián está aquí con nosotros y qué bueno que los muchachos quieren seguir esta línea que él marcó y vamos a ser muy afortunados los saltillenses de que este proyecto siga adelante. De veras, todo mi cariño para ustedes. Y bien, bueno, pues ya entrando en materia, como bien lo decía Gerardo,
ha sido extraordinario y muy pocas veces visto en el mundo que un partido, primero en 4 años haya ganado la presidencia y que ahora a los siguientes 6 años la vuelva a ganar y de una manera tan contundente. Mucha gente todavía no palpa, todavía no comprende, todavía no razona la gran visión que tiene Andrés Manuel López Obrador con este proyecto y cómo supo aprovechar todos los factores que ya mencionaba Gerardo para que la gente se cobijara en este gran proyecto, porque estaban cansados de pillerías, estaban cansados de deshonestidad, estaban cansados de grandes saqueos a nuestro país. Y es increíble que en 4 años esté a punto de desaparecer a un partido que tenía 95 y a otro que ya cumple 65 y que nunca los imaginó uno verlos aliados. Y aún así con esa alianza pues no pudieron hacer nada ante esta aplanadora en la que se constituyó Morena. Pero sí, algo que fue un factor fundamental fue que la gente empezó a recibir los beneficios directamente, porque mucho tiempo estuvieron manejadas por secretarías que se anunciaban como de desarrollo social y de bienestar y de todo eso, pero pues le llegaba a muy pocas personas y muy reducido los programas sociales. Tenían infinidad de nombres y cada sexenio que llegaban los programas les cambiaban el nombre y todo, pero nunca llegaban completos a donde debían de llegar. Y ahora con López Obrador fue diferente, porque la gente tuvo dinero, la gente, sobre todo la gente que de cuestión económica más vulnerable, tuvo dinerito, empezando por los jubilados y los pensionados, a quien nunca se les había hecho justicia, porque recibían unas pensiones de miseria que no les alcanzaban ni para pagar los recibos, y ya les alcanzó para la despensa y ya les alcanzó para renovar los muebles, ir renovando los muebles de la casa, y ya hubo un beneficio tangente, un beneficio sólido en las familias, y ese fue un factor fundamental. Creo que se vinieron sumando corrupciones en los diferentes sexenios, pero en el sexenio de Peña Nieto fue el colmo de las situaciones, porque fue un presidente que permitió a los gobernadores saqueos infames de las arcas de los estados, que hoy tienen a los estados, incluyendo Coahuila, sin capacidad de operación y con deudas que son un verdadero lastre y que nos vamos a tardar generaciones en cubrir. Y mientras tanto no hay dinero para las grandes obras de infraestructura que tanto se requieren. Entonces, como bien lo mencionaba Gerardo, mucha gente que vio acudir en masa y con una gran efervescencia el domingo a las urnas, pensaba que iba a ser que ahora sí, que estaban votando por Xóchitl y que ya iba Morena para afuera, pero pues ahí está la respuesta al resultado, que en el único estado priista que le queda a ese partido en nuestro país, Claudia obtuvo una votación verdaderamente impresionante. Impactante, sí. Y hasta el día de hoy es la votación más importante que cualquier otro estado haya logrado. Exacto. Entonces, el tema de los partidos se ha desgastado, los viejos partidos van a tener que desaparecer, cambiar el nombre, refundarse, reorganizarse, o bien deben de surgir nuevos partidos ya, pero sí nos faltan liderazgos para encabezar esos partidos. Entonces, fue una lección muy importante la que le dio Morena, la que le dieron los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos, al PRI y al PAN en la elección de este domingo, incluido el PRD, porque esto fue una fiesta democrática, y Claudia Sheinbaum tiene ahora un gran compromiso, un compromiso inmenso con esos ciudadanos.
yo veo en estos dos días después de la elección, veo saturadas las redes sociales de una bola de situaciones y de una gran cadena de leyendas urbanas de que hubo fraude en esto, de que hubo fraude del otro y todo, pero la realidad es que pues no hay nada cimentado, y las que haya, pues yo los invito a que presenten sus denuncias y presenten las pruebas para que esto no se quede nada más en dimes y diretes y en especulación, ¿no? y en redes, y en especulación en redes sociales. Pero sí, tiene Claudia, tiene la oportunidad histórica. Si ya es histórico su triunfo, que la primera vez en 200 años de un México independiente que gana una mujer, pues ella tiene la oportunidad histórica de verdaderamente transformar a México y aprovechar esos votos y aprovechar ese respaldo que le dio la gente en las urnas para modernizar a México. Y no solo en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo hospitalario, y sobre todo el gran reto que tiene Claudia es la seguridad. Es un tema fundamental. Pero estamos viviendo un momento clave, que las grandes élites del poder nunca se lo imaginaron que se les iba a acabar de esa manera, ¿verdad? Y es de reconocerse el liderazgo. Nos podrá caer bien o no a muchos mexicanos López Obrador, pero muy criticables algunas cuestiones de algunos proyectos en los que se encaprichó y que nos costaron muchísimo dinero de nuestros impuestos a los mexicanos. Pero bueno, pues ahora hay que ver si Claudia va a hacer su propia historia o simplemente va a ser la extensión del López Obradorismo. Y ahí tiene ella una gran oportunidad de verdaderamente trascender como una jefa de Estado, como una estadista, y pasar a la historia. Tiene un gran reto y ojalá lo sepa aprovechar. Perfecto. Pues muy interesantes conceptos, y yo agregaría, Gerardo, al concepto de ayudas sociales o de programas sociales, el hecho de que supo capitalizar muy bien López Obrador esta situación del salario mínimo, porque el fondo de los aumentos al salario mínimo viene del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, como una exigencia para la competitividad entre los tres países. Pero esos anuncios espectaculares de incrementos del 100% en el primer año de su gobierno a los salarios mínimos en el norte del país, bueno, en la frontera norte del país, y después los 20% por año, pues trajeron a los trabajadores y pues en general al país de una nueva expectativa, independientemente de que si con esto los precios iban a subir y demás, pues veníamos de una situación que creó una grieta muy grande entre los salarios y la inflación. En tiempos del presidente Zedillo, pues se hablaba de inflaciones de 127%, 152% frente a incrementos salariales de 25%. Entonces, pues era el cuento de nunca acabar y de no alcanzar. Una grieta que duró muchísimos años. Por otro lado, el aprovechamiento de todos esos programas sociales a todas las capas de la población, porque si bien es cierto, existían pensiones, adultos mayores, etcétera, pues eran muy miserables, perdonando la expresión. Pero ahora están bien enfocados, o sea, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para estudiantes, las becas para mujeres, las pensiones para adultos mayores, e incluso iniciativas presidenciales que benefician las prestaciones de los trabajadores, como pues el duplicar el número de vacaciones, ¿verdad? Hablar de las expectativas de nuevos horarios laborales, de aguinaldos, de subsidios también al crédito al salario. Entonces, pues esos fueron muy bien capitalizados por parte de la estructura de Morena,
Y por otro lado, también hablabas de otro tema interesante relacionado con los partidos políticos, como que la tendencia es hacia los movimientos, ¿verdad? Entonces, está muy marcado porque en estas elecciones los dos movimientos fueron los que resultaron triunfadores. ¿Verdad? Y hay orejeras en los partidos políticos, están concentrados en su visión, en su mundo. Nayib Bukele, en El Salvador, fue electo para un segundo periodo, arrasó en las urnas. Él crea su propio partido, Nuevas Ideas. Gustavo Petro, en Colombia, que fue guerrillero, crea su propio partido y gana la elección. Eso es. En Francia, Macron crea su propio partido y gana la elección presidencial. La gente está harta de los partidos políticos tradicionales por venales, porque son camarillas, porque pierden todo contacto con la realidad y con las personas. Efectivamente, el TLC modifica las relaciones comerciales México con Estados Unidos, pero el salario mínimo se mantuvo bajísimo a partir del 94 que entra en vigor el TLC. Siguen salarios mínimos de hambre con Cedillo, con Fox y con Calderón y con Peña Nieto, aún con TLC. Sí. Y es en este gobierno cuando se hace realidad ese incremento en salario mínimo real que, según datos de Coneval, le permitió a México, al gobierno, de este gobierno actual, entre 2020 y 2022, sacar de la pobreza a 10 millones de mexicanos por la política social, cosa que ni Lula logró en Brasil con el programa Hambre Cero. Es decir, las cúpulas económicas, políticas, las élites dominantes en México y los partidos políticos han sentido un profundo desprecio por las capas sociales bajas. A los jóvenes que no tienen trabajo, porque no hay oportunidades, no hay trabajo en México, y hay mucha drogadicción, les dicen ninis, despectivamente, ni estudia ni trabaja. Bueno, dime dónde estudio y me matriculo, dame un trabajo y me ocupo. Entonces hay un gran desprecio de las élites por los sectores populares. Por la gente de... Entonces, todo ese resentimiento social se acumuló y no tenía una dirección donde desfogarlo. Se desfoga con un movimiento que atiende justamente las causas de la violencia. Hay un estudio de la ONU donde dice que un factor de delincuencia y de violencia muy importante es la pobreza. No quiere decir que los pobres sean delincuentes. Quiere decir que hay un fermento, un caldo de cultivo para que allí se fomente la delincuencia, para que allí entren los carteles de la droga a comprar a jóvenes, a reclutarlos. Claro. En las cárceles de México, el 99.9% de los reclusos son pobres. Yo no veo a un millonario, a un empresario, a un rico, a un acaudalado en la cárcel. En la cárcel o... ¿Por qué? Porque tienen enchufes políticos, tienen dinero para pagar abogados, tienen dinero para pagar jueces. Todo eso sumó para explicarnos el fenómeno que estamos viendo hoy en México. Ahora, se ha dicho que si va a ser López Obrador, el nuevo Calles, el maximato. No. López Obrador, a diferencia de los presidentes anteriores, conoce de historia, conoce la historia de México y sabe que el peor error que cometería es tratar de incidir, de influir en la presidencia de Claudia Sheinbaum. El presidente se va, se retira de la política, cumplió su ciclo, pero deja un proyecto social, un proyecto político que va a continuar Claudia Sheinbaum. No va a estar a expensas del presidente, va a estar siguiendo un proyecto político que tiene un gran respaldo social. ¿Cómo surgió el peronismo? Con Juan Domingo Perón. Él crea una corriente política que todavía hoy en Argentina sigue vigente. Tiene vigencia, sí. El presidente anterior, Fernández, fue peronista
Hoy tienen un loco, así le dicen textualmente, el loco Milei, que es la ultraderecha, la antítesis de un partido de orientación social. Y ha tenido el partido justicialista, antes peronista, 9 presidentes. ¿Qué le espera a México? Le espera a México que en el futuro, no sé si mediano o a largo plazo, hay un presidente de otro partido que no sé cómo se llame. Morena va a perder en algún momento la presidencia. Pero para eso, como dice bien Chuy, hay que formar liderazgos, ¿sí?, entre la sociedad y no entregar las candidaturas a gente que o está impreparada o tiene antecedentes que la vuelven inelegible. Inelegible. Perfecto, claro. Pues interesante por demás este tema de las elecciones a nivel federal. Y iríamos ahora a hacer un análisis de lo que sucedió en lo local. Aquí tuvimos en Coahuila elecciones para alcaldes, que sería pues la primera prueba para el gobernador Manolo Jiménez, pero también de diputados federales y senadores. Desafortunadamente, según los números, ¿verdad?, que se tienen a la fecha, de las 8 diputaciones federales, Morena gana o va ganando en Piedras Negras, en San Pedro, el distrito 2, en Torreón, el distrito 6, el distrito 7 de Saltillo y el nuevo distrito electoral, que es el de Ramos Arizpe. La alianza va ganando en Monclova con Teo Calionchis, en Saltillo con Jericó y en Torreón con Memo Anaya. Las senadurías, se habla de un resultado pues muy cerrado, pero es negativo para Miguel Riquelme y su compañera de fórmula. Y por el lado de las alcaldías, pues hay una mezcla, ¿no? Unas que se ganan y se recuperan y otras que se pierden como bastiones muy, muy importantes. La alianza recupera Monclova, General Cepeda y Musquis, San Juan de Sabinas y Frontera, unas que eran del PAN y otras que eran de Morena. En Piedras Negras, Morena y el PT ganan en Allende, en Madero, en Nava y en Viesca. El PAN únicamente gana en Cuatro Ciénegas. Y es mucho. El PT en Zaragoza y el Movimiento Ciudadano en Hidalgo. En total, el nuevo gobernador pues pierde 8 alcaldías en general. Ese juego político va a crear pues alguna consecuencia, ¿no?, en los niveles de los grupos locales. Pero también otro juego importante es que, por ejemplo, el PAN, aun cuando pues no fue en alianza con el PRI, se va a poder colar a un gran número de ayuntamientos, ¿verdad?, por el juego ese de los regidores plurinominales. Entonces, pues hablar de ganadores y perdedores en esta elección a nivel local, pues se escucha interesante. Chuy, ¿nos podías dar tu punto de vista de esta lectura? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, mira, fue el primer gran examen para el nuevo gobernador, 6 meses en funciones, para Manolo Jiménez Salinas. Claro que él tuvo que palomear todas las candidaturas, quién sí, quién no iba en esta contienda. Pierden 8 alcaldías, recuperan algunas que por mucho tiempo no tuvieron, como el caso de Monclova, una fundamental y que les creaba mucho nervio, la de Musquis, sí, porque se les estaba haciendo ahí un problema bastante serio, y pierden pues prácticamente con los números del PREP que lleva hasta este momento 5 diputaciones federales. Entonces, pues es un motivo de reflexión, porque yo creo que, aunque nadie lo había dicho públicamente, pero
yo creo que Manolo Jiménez y el equipo, su equipo de trabajo y el propio partido en Coahuila pensaban que iban a arrasar como aplanadora y pensaban que nominando de candidato a la senaduría a Miguel Riquelme y paseándolo por todo el estado les iba a dar eso era suficiente, porque yo estoy pensando que Manolo Jiménez lo estaban viendo ya como un posible candidato del Partido Revolucionario Institucional al 2030 para la presidencia de la República. Con estos resultados se debilita esa visión en caso de que se llegue a confirmar que era una leyenda urbana, una leyenda en los correderos políticos, pero sí deja grandes reflexiones, ¿verdad? Y te pones a analizar qué pasó aquí en Saltillo. Jaime Bueno pierde el distrito 7, Jericó gana y de una manera contundente, cerca de 110,000 votos, el distrito 4, pero como bien lo dice Gerardo, hay ricos y hay pobres. Jericó gana del lado de los ricos, en el norte y en las zonas residenciales y en las zonas de poder adquisitivo, donde hay un juego entre priistas y panistas para votar según sea la situación. Y a Jaime Bueno le cobra factura toda la clase popular, de la clase media para abajo, que pues ya dijeron vámonos con Morena y con la figura de este muchacho Antonio Lorenzo Castro Villarreal, el llamado Tony Castro, que le cayó muy bien en el ámbito de la gente, pero que hizo el trabajo territorial y que anduvo ensuciándose los zapatos y que anduvo en las colonias y que anduvo donde no se acercan otros candidatos. Ahora, entonces ahí hay una gran lección, hay mucho que hacer por Saltillo. Gana Javier Díaz. Yo creo que si Morena ha puesto a un mejor candidato en Saltillo, hubiera ganado la alcaldía, porque esta muchacha Ale Salazar, pese a que era una figura muy conocida en redes sociales, es muy difícil que los likes de redes sociales se transformen en votos. Lo hemos visto en varias de las últimas elecciones y sin embargo pues obtuvo un número de votos bastante importante. Entonces ahí está la reflexión para el candidato ganador y para el partido ganador aquí en la alcaldía de Saltillo, de que tienen que atender a los pobres, de que tienen que atender a las clases vulnerables, a las colonias que no tienen pavimento, que no tienen agua potable, que no tienen drenaje, que no tienen alumbrado, que no tienen seguridad. Hay mucho por hacer y les deja una gran reflexión. En el caso de las senadurías, todos imaginábamos que con los resultados que tenía Miguel Riquelme en seguridad, pues él se iba a echar al partido a las espaldas, se iba a sacar adelante esa posición, y pues ya vimos que no, ¿verdad? Ya vimos que no fue así. Adentro del partido hay comentarios de que le arreglaban los mítines, ya se los preparaban para que llegara y diera su mensaje, pero de que no hubo trabajo en territorio, no hubo trabajo en colonias, no hubo visitas a los sectores, que de haberlo hecho hubieran logrado algo bastante diferente, porque ver a un exgobernador que te toque a la puerta de tu casa pidiendo el voto, pues a lo mejor les hubiera ganado un número de votos que ahorita les están haciendo una falta tremenda, ¿verdad? Y se le veía con desgano en la campaña, ¿no? Sí, porque de rey pasa príncipe. Exactamente. Sí, era rey de Coahuila, con toda una corte, un aparato de seguridad, de propaganda, de porras móviles, y bajar a la realidad, a ser príncipe, pues como que no tiene mucho aliciente. Quizá hubo un exceso de confianza de parte del exgobernador Riquelme, pero esto que vimos hoy en Coahuila en el 24, lo vimos en el 20, cuando pierde el PRI las senadurías y la mayoría de las diputaciones. Sí. En 2006, cuando era candidato Calderón, pasa lo mismo. En 2012, con Peña Nieto, pierden también senadurías, pierden diputaciones. En 2018 se repite la historia, pierden senadurías, pierden diputaciones federales. 24 ocurre lo mismo. Es muy curioso que cuando organiza el INE una elección, hay un resultado contrario al PRI,
y cuando lo organiza el IEC local hay una elección favorable al PRI. Favorable. El mismo día, bajo las mismas temperaturas. Sí. Es un motivo también de análisis. La carrera de Riquelme es muy curiosa. Empieza perdiendo una diputación local en Torreón, único candidato del PRI que pierde una diputación local. Con el panista Flores Morfín, pierde. De una forma importante. Muy. Luego se recupera y gana una diputación local. Luego es candidato a diputado federal que la gana. Pues fue intermedia, ahí nadie votó. Luego gana la alcaldía de Torreón por un margen estrechísimo. Muy estrecho. ¿Sí? Si no es por los partidos satélite del PRI, la pierde. Como 10 que traían ahí. Todos para separar el voto. Pero aparte había una maña. Antes de la elección se repartían los porcentajes de votación, antes de la elección, para darle la garantía a esos partidos de que el registro no lo perderían por baja que fuera la elección, la votación. Pero sumada a esa votación baja, daba diferencias que permitían ganarle a candidatos que perdían. Exacto. Entonces, hubo un momento, y esto platicado de primera mano, en la elección de Torreón contra Jesús de León de Riquelme, donde hay una comunicación de Riquelme con Rubén Moreira, le dice al gobernador, perdimos. Perdí la alcaldía de Torreón, ¿verdad? Y pues, ni modo. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues ganó. Ganó por 1000 y pico de votos la alcaldía. Luego, candidato a gobernador. El PAN se fue ganado el domingo de la elección y amanece perdido. Perdiendo. Entre la elección de Rubén Moreira, que compraban votos masivamente, y la de Miguel Riquelme, el PRI perdió 350,000 votos, entre el 11 y el 17. Sí. Gana Riquelme por escasamente 38,000 votos. Y eso de que la gana está de dudarse, porque se decide la elección no en el cómputo de votos, se decide en el Tribunal Electoral Federal Nacional, y antes de que el TRIFE dictaminara, Peña Nieto, violando la Constitución, recibe a Alfredo del Mazo, de Estado de México, que también gana por 1/4 de punto porcentual, a Delfina Gómez, y recibe a Riquelme, que también aún no eran gobernadores electos. Ahí fue una consigna directa del presidente al tribunal, este que está aquí conmigo, tiene que ganar la elección. Así que tu tribunal vas a dar el triunfo a ellos, porque yo, presidente, los estoy recibiendo ya como gobernadores. Y luego, senador, y pierde 30,000 votos. Entonces, empieza Miguel Riquelme su carrera perdiendo y la termina perdiendo. Una carrera política rara, supo levantarse. Es un político versátil, pragmático, que está muy por encima en términos de política y de trato con la gente de los dos Moreira, tanto de Humberto como de Rubén. Figuras de extracción muy popular que pierden piso y son castigados por la ibris, esta enfermedad que castiga al poderoso y los vuelve locos. Y los vuelve locos, exactamente. No, pues, y pues bueno, la expectativa también que se decía es que si lograba un triunfo Riquelme pudiera colarse como presidente del PRI, ¿no? Pero pues también eso se pierde, ¿no? Pero eso y nada es nada. O sea, un PRI que equivale a UDC en Coahuila, el PRI llegó a la elección del 2018 con 15 gubernaturas, donde estaba el 65% de la lista nominal de electores. El PAN llegó con 9 gubernaturas. El PRD llegó con 4 gubernaturas. En esta elección el PRI llega con 2 gubernaturas, cuya lista nominal sumada son 3.5 millones. Los votos están en las estructuras políticas y depende mucho del trabajo de cada gobernador. Los partidos políticos en México tienen una militancia total de 6.8 millones de afiliados, que representa el menos del 7% de la lista nominal de electores, que la conforman 98.3 millones de mexicanos. En México, la mayor votación
en la historia de una elección presidencial es la del 94, que tiene Zedillo el 78% de participación. Después se cae al 63% con Fox, se cae al 58% con Calderón, repunta a 63% con Peña Nieto, se mantiene en el 63% con López Obrador, baja al 60% con Claudia Sheinbaum. Dice Ronald Reagan en su Memorias una vida americana: cuando el pueblo de cualquier país del mundo, sea Estados Unidos, sea Timbuktu, la gente abre su cartera, después de pagar renta, colegiaturas, hipotecas, facturas, y abre la cartera y le queda todo dinero para ir al cine con su esposa, a echarse unos tacos a algún lugar, vota por el partido que le ha permitido tener en su cartera dinero. Ese dinero. Después de pagar tus compromisos. Ahí está la clave. Como decía en la campaña de Clinton, es la economía. Pero hay economía capitalista y economía social. La capitalista concentra más la riqueza en pocas manos y la economía social la distribuye. Ahí está el éxito. Una mezcla. Y sí, pues analizamos la estructura federal, la estructura local, y con los resultados de la elección, ¿qué viene de futuro para México? El partido Morena, desde la campaña, estuvo de acuerdo y anunció las reformas políticas que quiere hacer, ¿verdad? La tarea que va a dejar. Elecciones en la Suprema Corte, elegir elegir popularmente a los consejeros del INE, pues hacer a un lado las instituciones, y todavía sí la gente pues aprobó ese proyecto, ¿no? Porque sí, contra lo que la gente piensa. Yo he visto, yo no tengo redes sociales, no tengo ninguna red social. Tengo WhatsApp para la familia y amigos, punto. Ninguna otra red social. Para no distraerme, para no contaminarme, para no perder tiempo. Pero veo mensajes donde la reacción de la gente que votó por Gálvez está rabiosa. Está ofendiendo al votante que apoyó a Morena. Le está llamando ignorantes, mil epítetos. Esa no es la solución. La solución es sentarse frente a un espejo, hacer autocrítica. ¿En qué fallé? La gran falla de los poderes fácticos, de los partidos políticos, de la intelectualidad orgánica, fue presentarle al público los errores de López Obrador, que son muchísimos, en seguridad pública, en salud, en economía, pero también tiene aciertos. Un presidente al cual se le juzga según criterios maniqueos lleva ventaja. Hay que presentar lo bueno y lo malo para que la sociedad, que es inteligente, contraste. Esto está bueno, esto está malo. ¿Cuál es el saldo de lo bueno y lo malo? ¿Positivo o negativo? Prometió Fox un aeropuerto en la Ciudad de México, de acuerdo con Peña Nieto. Le compran a los campesinos sus tierras que valían $, en centavos mexicanos. Una gran corrupción. Hay represión del gobierno estatal de Peña Nieto en el Estado de México. Contra Atenco. Violan a mujeres, a niñas. Hay asesinatos, hay detenciones arbitrarias. ¿Qué pasa al final? Fracasa el proyecto. Promete Calderón una refinería en Tula. A bombo y platillo, bardean el terreno. Ahí está la barda. Nada más. Nada más que no hay refinería. Promete Peña Nieto el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México y un tren México-Toluca. Pasó lo mismo que en Atenco. Compran a centavos, quieren vender a miles de dólares, se cae el proyecto ya iniciado, porque era una gran fuente de corrupción. Esta vía rápida México-Toluca, Peña Nieto prometió inaugurarla en 2016. El presidente la acaba de entregar. Acaba de entregar, sí. Este presidente, con todos sus errores, defectos,
construyó el aeropuerto que no pudo construir Fox, construyó la refinería que no pudo construir Calderón, construyó el aeropuerto Felipe Ángeles que no pudo construir Peña Nieto, terminó esta vía rápida México-Toluca, el Tren Maya, ¿sí? La carretera interoceánica. Más bien esa, que va a ser el tren interoceánico. una gran opción a corto plazo frente al canal de Panamá, Sí. que ya está obsoleto Ya. y saturado. Es el primer paso para que el siguiente canal o la siguiente ruta, el del Pacífico y el Atlántico, sea México, con una gran derrama económica para el país. El sureste de México estuvo históricamente abandonado y decía la derecha y sus adláteres que los del sur eran muy flojos, que no hacían nada, que la riqueza estaba en el norte, porque eran muy flojos, eran muy desganados, que no les valía, que no les importaba el país. Pues no es que fueran flojos, es que no tenían infraestructura, ya la hay. Pues todo eso contribuyó a este resultado. O sea, no es un resultado gratuito, no fue un volado como decían, a ver si cae ahí el Ausol. ¿No? Este triunfo arrollador es un mentiz a las políticas de miedo de la derecha, de los poderes fácticos. Y la inteligencia del pueblo mexicano es que dice, bueno, tú, presidente, no tuviste mayoría calificada para tus reformas, te la voy a dar. Yo te la voy a dar. Le hace falta al país conciliación. La conciliación se da bajo condiciones de que cada parte abandone posiciones irreductibles, que busquen las coincidencias para lograr una concordia que encamina al país a un lugar al que no ha entrado todavía. Cuando muere Franco en el 75, España se pone de acuerdo, surgen 7 partidos políticos y pactan la transición. La transición. Fue una transición, no fue una alternancia. En México seguimos con las alternancias. Falta la gran transición. Pero hace falta que los grupos que han sido desplazados del poder por los votos abandonen posiciones soberbias, dogmáticas, admitan que han perdido y busquen diálogo con el gobierno. No a través de campañas de miedo, de desprestigio, de ataques, ¿no? Una campaña, un diálogo respetuoso entre ambas partes. ¿Cómo voy a negociar yo con Chuy si yo estoy en mayoría y lo que recibo de Chuy son insultos, amenazas, campañas para desinformar a la población? Pues no platicamos, o sea, tenemos que cambiar la actitud, negociar y conciliar. Perfecto, claro. Y otra repercusión, Chuy, fue pues la inmediata respuesta de los mercados y de la cotización del peso frente al dólar. ¿Crees tú que pueda haber mayores repercusiones en materia económica con estos resultados y sobre todo con las reformas anunciadas? Mira, va a ser una relación, hay una expectativa complicada para Claudia Sheinbaum en materia de economía, porque todo hace indicar que de aquel lado va a ganar el señor Trump, al cual le cayó como anillo al dedo que lo hayan declarado culpable porque lo victimizaron, y él era el resultado que quería para despuntar. Y ahí está la muestra, los 53 millones de dólares que le han depositado simpatizantes en estos 3-4 días después del resultado de ese juicio, y todavía no lo sentencian. Entonces, aquí habrá que ser muy inteligente por parte de Claudia y sus asesores para manejar la relación México-Estados Unidos, porque para nadie es un secreto la misoginia del señor Trump. Entonces, ¿qué tanto va a querer estar en buen plan con México? Va a ser muy importante, pero también entender que las grandes inversiones estadounidenses llegan a este país porque aquí, aunque no hemos dado el brinco
de la maquiladora a la alta manufactura, o son muy pocos los sectores donde hemos dado ese paso. Estamos en una región afortunadísima con la industria automotriz, que aquí sí estamos un paso adelante, no como otras regiones, pero sí va a ser una relación complicada México-Estados Unidos para mantener la economía en los niveles que se tiene en este momento, porque el dólar, pues nunca nos imaginamos que estuviera en los niveles en que está ahorita al término del sexenio de López Obrador, cuando en un principio pensamos que se nos iba a ir hasta los 30 pesos el dólar o cosas así. Y muchos economistas decían, el dólar y el precio de la gasolina va a estar siempre a la par. Pues no, ahorita la gasolina está en 25 pesos y el dólar está promediando los 17. Va a tener que ser una relación muy inteligente la de Claudia Sheinbaum, y alguien que había logrado establecer unas relaciones entre México y Estados Unidos muy positivas fue el señor Ebrard. Claro. Y si está entre la lista de los que doblaron las manos para dejar que Claudia fuera candidata, pues yo creo que le corresponde a Claudia devolver la cortesía, y sobre todo porque ya tiene un camino andado con las élites norteamericanas, pero sí necesitamos que sea una relación muy inteligente de parte de Claudia y no caer seguramente en las provocaciones que va a tener de aquel lado. Todo indica que va a ganar Trump. Con Biden las cosas son más tranquilas porque es otro tipo de política la que hacen los demócratas a la que hacen los republicanos. Entonces, pues va a tener que estar ahí con pincitas en la relación. Acá también repite el secretario de Hacienda, fue el primero que ratificó, lo dijo en la campaña y lo ratifica el primer día. Se queda el señor Ramírez de la O en Hacienda. Entonces, hay que ver esa relación y estar muy atentos. Y sobre todo cuidar mucho el famoso Telecán ahora, porque se han cometido algunas fallas por parte de México que, pese a que estaban muy claras, de aquel lado todavía no ha habido sanciones serias, y pues un tratado es una ley y hay que respetarlo. También Claudia tiene un gran reto en el aspecto de que tiene que darle a México mucha mayor capacidad en energía eléctrica, en recibir esos grandes proyectos de energías alternativas, de energías eólicas, energías solares, que el presidente López Obrador canceló también porque había presuntas corrupciones que al final no se castigaron, pero hay que abrirle la puerta a eso para darle mayor capacidad a nuestro país para seguir recibiendo toda la inversión extranjera que se viene, porque el nearshoring no es una ocurrencia ni es una moda, es una situación que puede colocar a México en un nivel preponderante en materia económica para facilitarle a todos esos exportadores que estén cerca del más importante mercado del mundo. Entonces ahí hay mucha tarea por parte del equipo de Claudia Sheinbaum en cuestión de economía para mantener esos niveles de la relación y de la paridad, ¿no? Entonces ahí hay trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues quisiéramos tener más tiempo para analizar, ya ven que es un tema por demás interesante. Agradecemos la gentileza de su participación en este programa, que es a su vez un homenaje. Lo hago a nombre propio y a nombre de Adrián. Amable auditorio, pues agradecemos también la gentileza de que nos estén visualizando. El programa Ventana Política continúa, y en próximos invitaciones haremos lo conducente para indicarles quiénes son nuestros invitados. Les deseamos muy buenas tardes y muy buen provecho. Muchas gracias.